debido a la reciente controversia que hubo en el fandom por el final del último arco de la novela, me puse a pensar en qué inesperado fue esto. Es la primera vez que veo el fandom arderse tanto. Luego recordé que pasó lo mismo en el arco 7 con Bolasha y el capítulo de la isla de los gladiadores. Después recordé que pasó lo mismo en el arco 6. En su tiempo acusaban al arco de ser poco original y aburrido. También recordé que pasó algo parecido en el 2016 con el capítulo 18 de la obra. Entonces me di cuenta que siempre hay una polémica de qué hablar, y como quiero cerrar el año con un último video, dije, ¿por qué no hago una recapitulación de todas las polémicas que hubo en el fandom? Ya que, para bien o para mal, ando informado de todo esto. Pero antes de empezar, un agradecimiento a los miembros del canal. Esta sección será un poco larga, así que les pido comprensión. En el canal español, un saludo a La Masa, Gabriel, Benja Torres, Tiago, Cer14, Timaro, Belledino, Guerrillea, Alexis, Santi, Elías, Atlas, Buenas 2, Francito Canelón, Pedro Tobías, Dilango, Ucha, Sebastián, Rarne Video y Norback. Siento si no profundizo en los saludos, pero este será el último video del año y quisiera cerrar lo que debo este año en este mismo año. Igual, creo que pronto agregaré una nueva tier de saludos porque de verdad son demasiados y cada vez tengo menos tiempo para saludar. Y pronto por mis estudios menos tiempo para editar. Por el lado de mi comunidad en inglés, un saludo y agradecimiento a los nuevos. Ventals, quien se ha tomado la molestia de comentar en mis videos, al tipo con la foto de Chaula, Herbert, el tipo que tiene un nick que no puedo decir por las políticas de YouTube, y Arwar, que es un seguidor en español que por alguna razón pagó la membresía en inglés. Gracias y muchas gracias por todo. Bienvenidos a todas las polémicas de Re:Zero desde el 2016. Empecemos por uno de los incidentes más recientes, un incidente que básicamente hizo que los fans de la obra pidieran a Subaru terminar con su vida, ya que, acorde a ellos, era momento de hacerlo. Lo curioso es que le pedían esto a pesar de que en la temporada pasada Subaru había aprendido a valorar su vida. Estamos en el 2024, las cosas no se veían bien para el protagonista. Crush había sido infectada, Emilia fue secuestrada y la ciudad estaba hecha un desastre. Entonces la gente creyó que era correcto pedirle a Subaru que rehaga el bucle. Después de todo, acorde a ellos, es lo más inteligente que puede hacerse en ese momento. A día de hoy me sigue sorprendiendo la naturalidad con la que la gente puede pedir a alguien terminar su vida como si nada. Sí, sé que es ficción y sé que Subaru puede rehacer las cosas, pero es peculiar recordar este momento cuando justamente venimos de la segunda temporada. Temporada donde Subaru entendió que morir por el más mínimo problema no era la respuesta. No me malentiendan, no digo que Subaru ya debería de evitar usar su poder porque eso es imposible, pero hay una diferencia en usarlo cuando es inevitable a usarlo ante el más mínimo problema. Sé que hay más matices involucradas en esta decisión, matices como Crush pidiéndole a Subaru que no se sacrifique por ella, o Ricardo diciendo que está bien con haber perdido su brazo, pero eso no importa. Lo que importa en este momento es lo que decía el fandom. Verán, en parte entiendo la molestia del fandom, creo que al final todo se reduce a un problema con el timing. La tercera temporada tuvo la mala suerte de estrenarse 4 años después de la segunda. Para entonces, es normal que el público casual olvide muchas cosas de la trama. Obviamente yo, que saco contenido seguido, no olvido eso, pero no puedo pedirle eso al espectador casual. Así que si bien hubo algo de revuelo en los comentarios de esa época, al final no puedo evitar ser comprensivo y acuñar toda esta polémica simplemente un mal momento y lugar. Quizás este timing se arregle sacando temporadas más seguidas, y no cada 4 años. Aunque esto no necesariamente es una solución, ya que estar muy activo siguiendo la obra también puede ser un problema, y lo veremos con el siguiente caso. Estamos en el 2021, la gente andaba emocionada por el final del arco 6, pero de pronto empezó el arco y gran parte empezó a calificar todo lo que pasó en Bolasha como relleno. ¿Qué pasó acá? Bueno, para ser exactos, no es que la gente haya sentido disgusto del todo por el inicio del arco 7. Y si no sintieron disgusto es porque la parte inicial del arco de Bolasha cubría las consecuencias del arco 6. Veíamos a Ren y Subaru interactuar finalmente después de casi 10 años de que la sirviente haya quedado en coma. Pero cuando terminó esta parte de ellos y realmente el arco 7 empezó, las cosas cambiaron para mal. Verán, gran parte de la razón del fanatismo inmenso por el arco 6 es porque esta parte de la historia era la culminación de las temporadas pasadas, específicamente de la tercera temporada. Pero el arco 7 lamentablemente no cuenta con un trasfondo igual de interesante debido a que al ser Subaru teletransportado de la nada a un territorio desconocido, no cuenta con sus compañías usuales. No tenemos a Otto para que apoye a Subaru, no tenemos a Emilia para que Subaru pueda tener ganas de esforzarse más allá de sus límites. Solo teníamos a una Ren amnésica y a Rui, la antigua enemiga de Subaru.
Encima, al poco tiempo de iniciar el arco, Subaru tiene que alejarse de ambas, las únicas conocidas con las que llegó a la nación. Así que desde acá, la historia se ve forzada a tener que hacer interactuar a Subaru con puro personaje nuevo. El no tener caras familiares hizo que muchos piensen que esta trama no tiene sentido, o que es aburrido. Es más, recuerdo que muchos decían en serio que este arco era aburrido porque simplemente no les importaban los nuevos personajes. Debido a que no estaban los personajes de siempre, el autor tuvo que empezar a introducir nuevos personajes. Pero no solo bastaba con crearlos, sino que también debía darle un trasfondo y una motivación para que podamos empatizar con ellos. De esa forma tuvimos a Flop, alguien que si bien es parecido a Otto en oficio, en realidad termina siendo una versión muy distinta a la de nuestro mercader favorito. También nos introducen a dos hermanas que ando seguro es imposible no señalar que son equivalentes a Ren y Rana en esta parte de la historia. Hablo de Tarita y Miselda. Si bien ambas terminan teniendo complejo por culpa de la otra, los complejos que tienen son en esencia distintos a los de las hermanas Mates. Sé que quizás te preguntes por qué es que estoy que me tomo el tiempo de ser específico, pero es que si lo hago es porque realmente disfruté de las interacciones y participaciones de Flop, Miselda y Tarita. En ningún momento llegué a pensar en que eran personajes innecesarios. Solo pensaba en lo bien que logró introducirlos el autor y hacer que funcionen con el protagonista. Al menos yo quiero creer que si es que me acuerdo a detalle del conflicto de ellos, es porque mínimamente Tapei logró hacer un buen trabajo creándolos por esta parte de la historia. Aunque también debo señalar que cuando leí todo esto lo hice cuando el arco 7 ya había terminado. Así que no puedo hablar por aquellos que siguieron la obra de forma semanal. Pero sí puedo decirles de que la experiencia leyendo Re:Zero una vez que el arco ha terminado es totalmente diferente a cuando lo lees semana a semana. Creo que es mejor cuando evalúas el arco cuando acabó, a hacerlo durante la emisión, y ando seguro de eso porque hay registros de que el arco 6 y la subtrama de la amnesia eran calificados como tramas aburridas durante su publicación. Y ahora hablaremos de eso. Estamos en el arco 6, específicamente en mayo del 2017. En ese día se publicó el episodio 32, episodio donde Subaru pierde las memorias y donde la gente explota porque consideran que Tapei ya no sabe qué hacer para que nerfeen a Subaru. Consideran que esa subtrama es innecesaria. Volviendo con el problema de seguir la obra semana a semana, pasó lo mismo en el arco 6. Hay registros en los foros de que la gente no tomó muy bien la amnesia de Subaru cuando pasó. Obviamente ahora sabemos que fue necesario para la idea que el autor quería desarrollar, pero la gente de ese entonces no tenía forma de saber esto que sabemos ahora. En retrospectiva esto me causa mucha gracia. Verán, Tapei tiene una forma cíclica con Subaru. En cada arco siempre le enfrenta un lado de su persona que no era consciente que tenía, o si lo era un lado suyo que manejaba muy torpemente. En el arco 5, por ejemplo, se vuelve consciente de que quizás no es tan perdedor como creía, y el arco 6 le ayudará a superar esta inseguridad suya con el recurso de la amnesia. Como ven, siempre la obra intenta desafiar al protagonista de una forma u otra. Es por eso que en retrospectiva me causa gracia la queja del arco 6, aquella queja que apuntaba a que reciclar la trama de poner en aprietos a Subaru era innecesario. Lo curioso es que en cada obra pasa en mayor o menor medida esto de reciclaje. Por ejemplo, en los anime shonen, en esencia cada trama se puede reducir al hecho de que aparece un enemigo más fuerte que el anterior. La forma que tiene Re:Zero es simplemente hacer mierda a Subaru y en base a este mal rato que le da, desarrollar al protagonista con un enfoque que le ayudará a resolver sea cual sea el problema presente del arco. Aunque ahora que lo pienso, me pregunto cuántos autores profesionales habrán cambiado el desarrollo de sus tramas debido a la presión de sus fans. Solo agradezco que Tapei no haya cedido a la presión de internet y se haya mantenido firme en su decisión de plasmar el arco 6 tal y como lo tenía planeado. Pero a veces ceñirte a tu meta original no necesariamente te salva de ser quemado por internet. Y eso lo veremos mejor con un caso que tú ya conoces. Estamos en el 2016. Re:Zero está teniendo un éxito moderado, ni bueno ni malo, pero de pronto llega el episodio 18. Y por primera vez, Re:Zero experimenta algo parecido a romper el internet. Sinceramente creo que lo más cerca que ha estado la obra de romper internet lo consiguió en el 2016. Lo cual es un poco triste porque la obra ha tenido mejores momentos desde entonces. Pero volviendo al tema, recuerdo que este incidente me sorprendió hasta a mí. En esos días yo ni siquiera veía anime y estaba centrada en otras cosas. Pero aún cuando estaba en mi burbuja, me enteré de esta guerra de fandoms. Ya saben, los fans de Ren peleaban por su reina y los de Emilia hacían lo mismo. Aunque debo reconocer que era difícil no entender el fanatismo por Ren. Después de todo, es innegable que en la primera temporada, Ren tenía un papel más activo, y Emilia, ella solo era la princesa en apuros. No irónicamente, creo que debemos estar algo agradecidos de que esto haya pasado. Y eso porque aunque agradezco que las temporadas actuales de Re:Zero tengan éxito moderado, recordemos que la franquicia puede darse el lujo de conseguir este éxito moderado en la actualidad gracias al boom que fue la primera temporada.
Me gustaría ponerles ejemplos de cómo fue vivir esa época, pero como llegué al fandom después de esto, es difícil dar un ejemplo. Sin embargo, aunque no puedo presentar ejemplos en base a mi experiencia, aún así encontré un gráfico que nos muestra cómo es que el interés por Re:Zero se disparó el 31 de julio del 2016, específicamente después de la escena del episodio 18. Sé que no necesariamente la popularidad de Ren es un indicativo del fenómeno que fue el episodio 18, pero en esa época hubieron otras señales que ayudaron a esta percepción. Por ejemplo, en Reddit, el hilo donde se discutía el estreno del episodio 18 fue el hilo más votado y con más comentarios en todo el año. Tuvieron que pasar años para que otros animes le quiten el récord, y eso pasó con futuros episodios de Boku no Hero y Attack on Titan. El staff de Waifu se tomó la molestia de contratar espacios publicitarios a fin de promocionar el capítulo porque presentían que podía hacerse un fenómeno viral, y acertaron. Bueno, y qué decir de las infaltables reacciones de Twitter al episodio. Pero no todo puede ser bonito, y eso lo veremos ahora con un incidente que también fue reciente, y que ojalá no se vuelva a repetir. Imagina que eres un animador de la obra, ni siquiera un animador random, sino que eres uno principal. Y entre tus funciones está hacer las artes promocionales de la temporada. Entonces publicas con emoción tu trabajo, y viene alguien a insinuar que tu trabajo es una mierda y que apesta. Entonces te disculpas, aunque no deberías hacerlo. Luego borras el tweet. Esto que acabas de oír es algo que pasó no solo una vez, sino varias veces. Le pasó a varios miembros del staff que animan Re:Zero, e incluso le pasó al autor de Mushoku Tensei. Y todo esto fue ocasionado por cierto sector del mismo fandom de Re:Zero. Básicamente hay cierto lado del fandom muy tóxico que dicen ser fans y amar la obra, pero no tienen problemas en mandar a amenazar de muertes a la gente que se esfuerza en traernos los capítulos animados. A ver, yo entiendo que puedes no estar de acuerdo con ciertas cosas de las adaptaciones. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en la forma en cómo se adaptó el episodio de Teresia, pero mi enojo no me da el derecho a ir y amenazar a la figura central de Waifox bajo el argumento de que él es el culpable de las cosas que no me gustan. Sí, sé que parece que estoy exagerando con el punto, pero en realidad no estoy exagerando. Esto que te acabo de narrar pasó. Lo más triste del asunto es que este tipo de amenazas, por alguna razón que no entiendo, tiene cierto apoyo de una parte del fandom, pero bueno. Personas intensas me imagino que hay en todos los lados. Incluso yo también he experimentado malos tratos con cierto lado tóxico del fandom en inglés y el fandom en español. Me ha pasado que en mi canal en inglés a veces publico mis videos y solo por usar una voz y ya piensan que soy una granja de contenidos y me dejan comentarios como este. Mientras que en el lado latino del fandom, por alguna razón hay ciertas comunidades que simplemente no me permiten publicitar mis videos de Re:Zero en sus grupos de Re:Zero. Pero en fin, me imagino que siempre habrá ciertos lados raros del fandom y solo puedo esperar que el lado bueno de la comunidad sea siempre superior al lado malo. Pero ya que estamos acá, hay otra controversia por parte del fandom hacia el ilustrador de la novela de Re:Zero, Otsuka. Verán, a él siempre se le criticó cómo es que dibujaba a las menores de la obra. A la gente no le parecía que marcase el monte de Venus de esa forma a las niñas. De hecho, algunos dibujantes dicen que no tiene que necesariamente marcarlo así, ya que puede dejar esa parte como una zona plana y ya. También se le criticaba cómo es que termina ilustrando a ciertos personajes. Por ejemplo, cuando salió Pandora, la novela la describía como la mujer más hermosa del mundo, y cuando el ilustrador creó su diseño oficial, la dibujó de una forma que algunos consideraban loli. Encima no ayudó que al sacar una ilustración oficial de ella por su debut en el anime, sacó una ilustración algo funable. Al menos era lo suficientemente funable como para que él tenga que borrar el tweet y resubirlo con ciertas modificaciones. Créanme que me gustaría mostrarles la imagen original, pero YouTube es algo sensible con el tema. Eso sí, les mostraré la imagen editada que tuvo que subir ante el reclamo de algunos. Digamos que en la imagen original lo único que tapaba la parte inferior de la villana era el muñeco que sale junto a ella. Sumado a eso, debido a que Otsuka cometía varios errores al ilustrar ciertas cosas, esto hizo que en un momento la gente empezara a cuestionar a Otsuka por los continuos errores que tiene. En esta imagen, el que se supone que ataca a Joshua, el hermano menor de Julius, no es Lei, sino Roy. Pero aún así, este error en la ilustración llegó a la impresión final. Este error fue tan grave que hace unos meses el autor tuvo que republicar esa novela y así actualizar el canon con el error de su ilustrador. Así como este error hay varios y ahora que lo pienso, estaría bien hacer un show recapitulando todo esto. Pero volviendo al asunto del cuestionamiento de cómo es que dibuja a las niñas del show, todo este asunto dio un giro interesante cuando en una entrevista reciente se reveló de que la persona que exigía esos diseños era el mismo autor. Es decir, no es que Otsuka las dibuje de esa forma por voluntad propia, sino que es un pedido del mismo Tapei. Y como que esto ocurrió nuevamente en un mal timing, porque justo meses antes de esta revelación,
Se encontraron viejos tweets del autor donde hacía chistes sobre el lolicón. Y ya se imaginarán qué tipo de cosas estuvo diciendo la gente. Pero bueno, pasemos ahora a los dos incidentes más importantes de los últimos años, y con mucha relación entre sí. Imagínate que te cuentan un relato por aproximadamente 4 meses. De pronto, el autor te saca un recurso narrativo que automáticamente hace que gran parte de lo que acabas de leer sea descanonizado. Bueno, eso fue lo que pasó en agosto del 2022. Estábamos en la emisión del arco 7, específicamente en la isla de los gladiadores, y debido al mal funcionamiento del poder de Subaru, varias irregularidades empezaron a pasar, y al no funcionar su poder como debería, entonces las cosas se complicaron a tal punto que llegó un momento donde ya no pudo salvar a nadie, pero gracias a que encontró la causa del fallo de su poder, pudo rehacer las cosas y al hacerlo hizo que para algunos las consecuencias del arco desapareciesen. Esto obviamente no le gustó cierta parte de la gente de esa época. Es más, muchos usaban este incidente para seguir sosteniendo su argumento de que el arco 7 es malísimo y que Re:Zero terminó en el arco 6. También no ayudó el hecho de que el autor complementase lo que pasó acá con una historia secundaria llamada Brotherhood of Pleiades. Y eso de verdad me pone triste porque personalmente considero esta novela secundaria como la mejor novela no principal de todo Re:Zero. Y ver que la gente le agarra tirria a esto solo por cómo terminó el volumen 31, pues deja un mal sabor de boca. Pero ¿quién diría que este incidente era solo el preludio de algo más grande? Y de lo cual será el punto final de este video. Bueno, creo que no tengo que dedicar mucho tiempo a esto. Después de todo, pasó hace poco. Si de por sí quejarte por haber rehecho todas las cosas de un único volumen puede llegar a ser comprensible, ahora imagínate aquella magnitud, pero con todo un arco que duró 5 volúmenes. Esto me causa algo de gracia porque recuerdo ver a varios del fandom burlarse de cómo el fandom de One Punch Man no avanzaba con la trama debido a los constantes redibujos de su manga. ¿Quién diría que el autor de Re:Zero haría algo parecido, o incluso peor? Para que se haga una idea, el arco 9 empezó hace ya casi 2 años y en esos 2 años el fandom fue testigo de varias subtramas que hace mucho esperábamos. El regreso de Rain, revelación del pasado de Al y otros secretos del mismo estilo, pero nada de eso importó porque todo fue eliminado. Pero esto se siente más doloroso de lo usual, y eso porque mientras que antes al menos teníamos el consuelo de que Subaru recordaba todo, ahora ni siquiera él sabe a detalle todo lo que pasó. Pero acá hay que establecer una distinción interesante. Aunque esto no haya sido del agrado de todos, eso no significa que la decisión de rebobinar no tenga lógica dentro de la saga. Lo tiene, pero al costo de cargarse muchas de las expectativas del fandom. ¿Será que el autor podrá demostrarnos en retrospectiva que este reseteo valió la pena con las cosas que vendrán a futuro? No lo sé, pero personalmente pienso que pasará algo parecido a lo que pasó en el capítulo nombrado de Top. Verán, en el arco de Bolacha había un personaje al cual daba algo de curiosidad saber su pasado, y cuando llegó el momento de saber sobre él, el personaje rompe la cuarta pared y solo te dice abiertamente que no tiene planes de contarte nada sobre eso. Algunos amaron esta forma del personaje de expresarse, ya que realmente quedaba con la esencia de este, mientras que otros simplemente lo tachaban como algo estúpido. En su momento yo pensaba que era una mala forma de escribirlo, pero ahora que ha pasado tiempo y releo esta parte, siento que en realidad fue un gran acierto la presentación final que nos dieron sobre Top. Ahora quizás tengamos que esperar a que pase el tiempo y repasemos nuestra valoración sobre el gran reinicio. No digo que sí o sí te va a gustar, pero después de leerme toda la obra del autor y sus novelas secundarias, confío en que tiene preparado algo que nos hará sentir que aunque los sucesos del arco 9 hayan sido borrados, aún así fue por algo que valdrá la pena luego. Pero eso ha sido todo por hoy. Espero que este recopilatorio te haya gustado. Asimismo, recuerda que un like y un comentario ayudan al algoritmo como no tienes idea. Así que considera dejar uno. Pero dime, ¿qué te parecieron las polémicas de la obra?